Buenas noches y bienvenidos a una noche más ya con los irreverentes. Está junto a mí María Sol Borja y Fabricio Vela, que estaremos comentando cómo avanza esta carrera electoral ya con la calificación de Luisa González y Fernando Villavicencio. Sol, buenas noches. Buenas noches, José Luis. Ya con estas candidaturas se va quedando más claro como este panorama. También se descartó este recurso que se utilizó en contra de Javier Herbas, porque supuestamente tenía empresas offshore, pero era un homónimo, según se ha dicho desde el Consejo Nacional Electoral. Y esta noche también hay sesión para que queden otras candidaturas en firme. Fabricio, buenas noches. Hola Sol, José Luis, buenas noches. Efectivamente, a ver, a esta hora teníamos una sola candidatura oficial, Daniel Noboa con Verónica Abad. Ya mismo vamos a conversar justamente con Daniel Noboa. Digo, quedó en firme porque, claro, esa candidatura no recibió objeciones durante los plazos establecidos en el Código de la Democracia, y al no recibir objeciones, que fue la primera en registrarse y sobre la que inicialmente corrieron los plazos, primerita, quedó en firme. Y se van a sumar Jan Topic de la Alianza por un País Sin Miedo, que integran el Partido Social Cristiano Lista 6, el Partido Sociedad Patriótica Lista 3 y Centro Democrático Movimiento Lista 1, en binomio con Diana Jácome. No recibieron objeciones. Tampoco recibieron objeciones los precandidatos Otto Sonnenholzer en binomio con Erika Paredes de la Alianza Actuemos, integrada por Avanza Lista 8 y por Suma Lista 23, y Bolívar Armijos en binomio con Linda Romero de la Lista 16. Es decir, ya la noche de este miércoles se configuran los primeros 4 binomios ya oficiales. Ya no les llamaremos precandidatos, sino candidatos oficiales para los comicios que se avecinan, restando los otros 4, que obviamente tienen que decurrir estos plazos que corresponde y que dice la ley, ¿no? Sí, efectivamente, y lo que ha sucedido es que, como se veía venir, las candidaturas de Fernando Villavicencio y Luisa González subsanaron los errores que habían cometido al inscribir a las candidaturas. Eran unas firmas, bueno, en el caso del correísmo, más bien era la falta del plan del trabajo dentro de los requisitos que tenían que presentar, pero subsanaron esto dentro de las 48 horas y sus candidaturas fueron calificadas. De todas maneras, aunque todavía los podemos llamar precandidatos, la campaña, las candidaturas siguen. Por ejemplo, el correísmo ahora mismo se encuentra en territorio, los he visto, estaban rondando Chone, ahorita se encuentran, me parece, en Manabí. Entonces, la campaña electoral me parece todavía es un poco contradictorio, como veíamos el día de ayer que hablábamos o el día de anteayer, me parece que hablábamos con el consejero, que decía que la campaña no ha comenzado, lo cual en territorio es totalmente contrario. La campaña continúa y continúa con total normalidad. Y también, mientras, aunque nos distrae un poco la campaña, los candidatos, etcétera, de lo que pasa en el gobierno nacional, todavía tenemos un gobierno con Guillermo Lasso a la cabeza, aunque parezca que no. ¿Dónde está? Claro, le quedan... ¿Dónde está? Casi 6 meses al presidente Lasso. Sí, claro. Y los índices de violencia no han bajado. Hemos visto unas imágenes terribles en redes sociales de una balacera en medio de una fiesta infantil. Una cosa realmente impresionante. Y también esto demuestra un poco que, a pesar de que no hay asamblea, que era un poco el discurso del gobierno nacional, pues tampoco las cosas están cambiando mucho. Esta idea y este discurso que tuvieron en su momento los ministros o cierta gente del gobierno de que se respira paz, pues realmente ¿dónde estarán respirando esa paz? Porque si bien la campaña, las candidaturas, el show que implica una campaña nos tiene algo distraídos del gobierno, hay que ponerle el ojo. Y para ponerle el ojo vamos a ver estos datos de Gallup sobre la calificación que tiene el mandatario Guillermo Lasso con respecto a otros líderes de gobiernos latinoamericanos. Perdón que te interrumpa, Sol, solamente para matizar lo que tú vas a presentar. Gallup, por si acaso, y siempre habrá algún desubicado que diga debe ser una empresa fantasma. ¿Saben cuál es la contraparte de Gallup en el Ecuador? Sedatos, por si acaso. O sea, porque ya aparecerá algún desubicado. Ya. Sedatos Gallup. Gallup, que es esta gran empresa internacional, la contraparte en el Ecuador, es Sedatos, y recoge esta visión de varios de los mandatarios latinoamericanos solo.
Sin sorpresas, porque también aquí hay varios matices. Las calificaciones solo demuestran eso, las calificaciones de la población, tanto que se ha cuestionado a Bukele, sin embargo la población lo califica con 90% de aceptación. Eso dice mucho también sobre lo que la población está esperando recibir por parte de sus gobernantes, que no necesariamente es este contexto que hemos dicho tan necesario de respeto a los derechos humanos cuando hay necesidades tan urgentes como la seguridad. Lastimosamente para la mayoría de los ciudadanos pasa a un segundo plano cualquier urgencia o necesidad imperiosa de respeto a los derechos humanos. Él está en primer lugar con 90% de calificación positiva. Y luego tenemos una serie de mandatarios y en último lugar está el presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, con 15% de calificación positiva. Pero la distancia La distancia es abismal, es abismal. Incluso está peor que Maduro en Venezuela. Está por debajo de Maduro, con 4 puntos por debajo de Nicolás Maduro, tan aclamado desde en su momento cuando se hacía campaña y tal, y decían la Venezuela de Nicolás Maduro. Bueno, pues la calificación hoy del presidente Guillermo Lasso está por debajo de la calificación del presidente Maduro en Venezuela. Y ahora yo me pregunto cómo van a utilizar nuestros precandidatos, próximamente candidatos, estas estadísticas, porque seguramente lo que más llama la atención es decir que Bukele tiene un 90% de calificación positiva, y ya veíamos viendo incluso desde las seccionales de este año ese discurso del plan Bukele de seguridad, plan Bukele. Tuvimos dos candidatos a la alcaldía de Quito que hablaban de que hablaba muchísimo de Bukele en el tema de seguridad, pero algo que me parece interesante analizar es el que segundo de calificación positiva es López Obrador. Me leíste la mente. Que tiene un gobierno totalmente opuesto al de Bukele. Entonces yo creo que también podríamos hacer una lectura mucho más amplia de salirnos un poquito del show mediático que tiene Bukele en redes sociales, para entender que no necesariamente para tener una calificación positiva tienes que tener un discurso parecido al de Bukele, porque López Obrador tiene un discurso totalmente Oye, a mí me sorprende, debo decirles, colegas y a la audiencia, a mí me sorprende su ubicación de López Obrador. Me sorprende, porque claro, tú ves ese porcentaje y te pones a pensar, no es lo que ves en lo que lees en los medios, en muchos de los medios, lo que dicen en las redes, que hay un desencanto en México, que no sé qué. Y ojo, en México no hay chance de reelección. Son 6 años. Digo, alguna vez también aquí deberíamos analizar el tema, ¿no? Ya no tienen un periodo de 4 años, son 6 años y no hay chance de reelección. O sea, gobiernas una sola vez. López Obrador creo que lo intentó 2 veces y a la tercera logra el poder, y mira tú, tiene el 75%. A mí sí me llama la atención. Digo, hay una distancia entre lo que lees, lo que se dice, exacto, lo que se escucha, se dice y desde dónde lo lees y desde dónde lo escuchas. Pero es que también, y yo creo que ahí hay una diferenciación entre lo que puede ser, y eso siempre va a estar ahí, una opinión más de élite versus una opinión más masiva. Y las encuestas usualmente siempre recogen una opinión masiva, porque yo sigo algunos periodistas que respeto mucho, que han hecho investigaciones muy interesantes en México, y por ejemplo, uno de los cuestionamientos es que estos ataques constantes a la prensa, en esta especie de intercambio que tiene con los periodistas y les invita y le preguntan cosas y utiliza epítetos, etcétera, es decir, unas prácticas que pueden ser cuestionadas y cuestionables siempre y cuando estás en otro nivel de élite. O sea, lastimosamente la preocupación porque haya garantías para el ejercicio periodístico, para una posición que pueda opinar, que pueda cuestionar, no siempre o no es la prioridad para la mayoría de las personas, porque si es que la prioridad es que tu estómago esté lleno, que no te maten, que el crimen organizado no te infiltre y que puedas acceder a salud, pues es evidente que a nivel masivo lo otro queda y que es un discurso que no necesariamente es negativo, porque al final del día, sobre todo teniendo las burbujas de desigualdad que tenemos como en el Ecuador, obviamente la necesidad masiva va a ser tener el estómago lleno y que no te maten en las calles. Lo que yo os invito a los candidatos a decir es, mira, no necesariamente tienes que tener un discurso totalmente seguritista y antiderechos para lograr tener una aceptación positiva masiva, porque el 75% de aceptación positiva es un montón. Es un montoncísimo, sobre todo comparando a nuestro presidente que tiene el 15%. O sea, y ahí miras a López Obrador. A ver, de los presidentes que tienen esta tendencia que algunos le llaman del centro hacia la izquierda, vinculadas al socialismo del siglo XXI, qué sé yo, el mejor ubicado es López Obrador. Me parece a mí que Gustavo Petro, según esto, ha experimentado un declive muy rápido de su gestión, y hay problemas muy complejos en Colombia, inclusive. Esto que le han llamado el proceso 9000 me parece que tiene que ver con el financiamiento, estas dudas sobre el financiamiento de la campaña de Gustavo Petro. Lo de Alberto Fernández, les digo que me sorprende porque yo pensaba que podía estar menos, yo también. Yo pensaba que tenía menos.
Porque a Fernández realmente el último tramo de su gobierno le ha ido muy mal. Se le ha complicado ¿ya? todo. E incluso hay una corriente que está convencida que el próximo presidente de Argentina va a ser Milei. Sí. Ya que es, en cambio, está en la antípoda, Sí. ya totalmente... La extrema derecha, totalmente extrema antiderechos. derecha. Lo de Ortega, para mí es un gobierno impresentable de Daniel Ortega. Lo O es. sea, le llaman democracia y eso no sé cómo Es pueden una llamar a barbaridad. democracia lo de Nicaragua. Es una barbaridad lo que está pasando Lo de Nicaragua es incluso desde mi punto de vista peor que lo de Venezuela. Es terrible, lo de Nicaragua es terrible. peor que lo de y es una Venezuela. degradación constante, cada vez es peor, Sí. una persecución terrible. La ¿Cuánta expulsión- gente ha tenido que expulsión de salir? gente. La Les han quitado la escritora, nacionalidad a algunos Gioconda nicaragüenses. Belli, a la increíble, maravillosa escritora Gioconda Belli que hace oposición, le quitaron la nacionalidad. Y aún así nacionalidad. tiene el 22% comparado con nuestro Más, presidente Oye, que tiene el ni 15%. Maduro se atrevía tanto, perdónenme, pues. Pero claro, la atención continental está más centrada en Venezuela y no tanto en Nicaragua. ¿Saben por qué? Por el petróleo. Y el tema mediático. Pero con esto lamentablemente tenemos que cerrar esta Nos conversación que falta podríamos conversar. ampliarla Solamente un una montón. cosita, antes, una cosita. Falta Brasil, porque no le veo a Lula, y falta Boric, no le veo a Chile, por si acaso. Siga usted. Gracias, Fabricio. Tenemos que cerrar esta conversación y continuar con Daniel Noboa. Así él es candidato a la presidencia por la alianza ADN. Regresamos después de la pausa. Regresamos ya con los irreverentes y se encuentra con nosotros Daniel Noboa. Así él es candidato a la presidencia por la alianza de ADN, perdón. Daniel, ¿por qué escoger este momento en el que va a haber un gobierno de transición que gobernará menos de un año y medio más o menos, mejor dicho? ¿Por qué escoger este momento para iniciar una carrera hacia la presidencia? Bueno, primero creo que es un momento sumamente difícil, es un momento de crisis, ya casi de anarquía en las zonas más populares, en los barrios más pobres, es lo que se está sintiendo. Entonces es el momento de dar un paso adelante, es el momento de ponerle el pecho a las balas y es el momento de salir para lograr cambiar este país. Si es que todo estuviese bien, no me lanzaría a la presidencia Pero de usted la estaba República. trabajando, la idea era llegar a la legislatura en 2021 y trabajar con una proyección a 2025. Correcto. ¿Ese era su derrotero político? Sí, ese era el plan original, las cosas cambiaron. Entonces ahora creo que hay esta oportunidad también de hacer las cosas bien. Es una campaña única, digamos, para no decir ni mala ni buena, es una campaña única, corta, en el cual creo firmemente que por el mismo periodo corto que hay, se pueden hacer cosas muy significativas y después buscar la reelección. Daniel, usted ocupaba dentro de la Asamblea Nacional el cargo de presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y de la Microempresa. Sin embargo, ocupa en las listas, en las últimas estadísticas, en los últimos puestos de reconocimiento de las personas. ¿Cómo es que estando 2 años dentro de la Asamblea Nacional no tiene el reconocimiento de las personas acerca de cuál fue su labor dentro de la Asamblea? ¿Cuáles fueron sus proyectos icónicos que le podríamos decir que le dieron a conocer? Pero primero, todo parlamento tiene menos del 30% de popularidad, inclusive los populares. No iba a ser la diferencia en el Ecuador. También, como presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, no es un tema visible, no es un tema hipermediático, es un tema de trabajo arduo, de días de trabajo de 18 horas, sin parar. Nosotros logramos meter el 25% de las leyes que entraron en vigencia y están en el registro oficial, todas con más de 100 votos, con consenso. ¿Cuántas leyes? 11, 25% del El trabajo. total de leyes de la Asamblea, aprobadas por la Así, Asamblea. así es. Y hay 15 comisiones, éramos una de 15 ¿Y comisiones. esas 11 fueron publicadas en el registro oficial? Correcto. Publicadas en el registro oficial. ¿Sabes cuántas de esas tiene el reglamento? ¿Cuántas? Ninguna. Entonces, ¿eso es culpa de la Asamblea o de los ministerios? Del Ejecutivo, pues el reglamento es del Ejecutivo. Correcto, porque los reglamentos Ya, lo hacen esas los 11 ministerios fueron- competentes. De esas 11, ¿cuántas fueron iniciativa del Ejecutivo? Una. Y las otras 10, iniciativa de legislatura. Correcto. ¿Y cuántas fueron de iniciativa suya? Bueno, con mi comisión, la ley de reforma de compañía fue de iniciativa mía. De ahí, la ley de seguridad pesquera no estaba en mi comisión. Y todas las otras leyes, la ley de transporte, en la cual yo tuve muchas contribuciones. Y el resto lo que hicimos fue fusionar
leyes que estaban rezagadas, agarrar 4 o 5 proyectos de ley, fusionarlas, mejorarlas y sacarlas adelante. Por eso tuvimos esa tasa de efectividad, porque el trabajo que logramos hacer en la Asamblea es muy difícil, heredamos 48 proyectos, logramos volverla eficiente. Usted no compra el discurso de que esta asamblea fue una asamblea obstruccionista, como lo maneja el presidente Lasso, como sostiene el presidente Lasso. Yo creo que fue una asamblea difícil. Fue una asamblea difícil. Lo dije hace un año. Yo mismo propuse cuando se cayó la ley de inversiones, si es que viene la muerte cruzada, que venga, yo feliz me voy a mi casa. Vino un año después. ¿Qué me hace acuerdo de la ley de inversiones? Usted que era el ponente, usted luego no presentó el texto para votación. No, yo creo que ahí sí tiene amnesia selectiva. A ver. Porque sí lo presenté. ¿Qué pasó? No. Como le digo, tiene amnesia selectiva. No. Lo presenté, se sometió a votación y sacó 48 votos. De ahí me ¿Y ahí pidieron... tiene que presentar otro texto? No, porque me pidieron una reconsideración. Yo dije, me voy a retirar. Hablé con todos, con qué todas pasó? las bancadas. Ninguna bancada quiso ni aportar ni votar a favor. Entonces, ¿para qué iba a volver a hacerlo? Pero si no hubiese cometido una ilegalidad, ¿qué hice? Sometí a votación, sacó 48 votos. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo no lo quiso votar por libros, que era mi recomendación. Al votar por libros, el libro 1 y el libro 2 pasaban con más de 70 votos, y el libro 3, que eran las reformas al Código Monetario, no pasaban, hubiese sacado 18 votos. Daniel, yo le Eso quiero sí fue necesidad consultar. del Ejecutivo. Yo le quiero consultar sobre un tema que parece personal, pero en realidad es público. La acusación que hace su ex esposa, Gabriela Goldbaum, sobre la violencia psicológica que ella dice que usted ejerció sobre usted y su hija de apenas meses de nacida. Ella hizo un video público, fue reportado por el Telegraph, etc. ¿Qué puede responder ante eso? Porque una persona que pretende gobernar y que es acusada de violencia psicológica contra la madre de su hijo tiene como dudas al respecto de la posibilidad de gobernar todo un país. Sí, uno puede tener 1.000.000 de acusaciones. También me acusó mi ex suegro de 500 cosas diferentes. También me puede acusar una persona. Eso no lo hace verdad. En este momento no hay ningún proceso penal. Violencia psicológica es un proceso penal. Hay procesos civiles en temas de daño moral y robo de datos. Por si acaso, la ley de protección de datos, el cual no tiene reglamento todavía, aplicaría en este caso. En el que ¿Pero quién le acusa a quién de robo de datos? No, déjeme terminar. Ahí las compañías de seguros, Mapfre y Seguros La Unión, contratista del Estado, en el cual mi ex esposa es accionista, y en el cual tuvieron problemas con Flopec y tuvieron problemas en el edificio de la Contraloría que se incendió. ¿Qué pasó? Me acusaba de violencia psicológica, obviamente en campaña. Sacaba un video. ¿Sabe qué día saca ese video? El día exacto de mi inscripción a la candidatura para asambleísta de Santa Elena. Entonces usted puede ver que hay una total malintención, hay una total ganas de molestar durante campaña y también pues de dar a entender como si es que no estoy preparado para asumir un reto, lo cual no solo es insultante para mí, sino es insultante para mi esposa actual y para mi hijo de 1 año y 3 meses. Pero digamos, que usted se refiera en esos términos a su ex esposa y trate de meter un tema además de que su acción en la empresa muestra que usted no reconoce tampoco su responsabilidad en esto, porque algo tiene que haber hecho usted para que esto termine en un conflicto de este tamaño, porque si no, se habría resuelto puertas adentro, habrían acordado horarios de visita adecuados. Correcto, no cedía chantaje. ¿Sabe que cometieron 47 desacatos, en el cual no me dejaron cumplir a mí mi régimen de visitas? Todo eso está en el sistema judicial y la invito, y si quiere juntos vemos proceso por proceso en el SARGE a ver si es que lo que usted dice es correcto o no. No lo digo yo, lo dice su ex esposa. Y mi pregunta Correcto, es pero sobre lo podemos ver, qué capacidad, lo podemos corroborar, lo podemos ver claramente. ¿qué en el capacidad SARGE. tiene usted, si no puede resolver conflictos a la interna de su familia, de la que en su momento fue su familia, para resolverlos a nivel de país? En mi familia tengo un matrimonio feliz, tengo un hijo en el cual adoro, tengo una hija en la cual no le falta absolutamente nada porque cumplo como padre en darle todo. La hija que tiene con su ex esposa. Correcto. Y tengo una ex esposa en el cual le molesta el hecho de que yo esté en una posición de poder y también le molesta el hecho de que tenemos separación de bienes y quiso chantajearme a mí. Ahora, Daniel, estas preguntas son importantes precisamente porque no sabemos qué ideología usted representa, de dónde viene. Entonces, analicemos un poquito. La Alianza ADN está conformada por el Movimiento Mover, que es la que contiene los restos de Alianza País, y el Movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia. Usted
¿Qué línea ideológica es la que mantendría dentro de su gobierno? ¿Sería de derecha, de izquierda? La ¿Cuál misma es su- línea ideológica que ha mantenido mi familia desde el año 98, que es centro, izquierda. Es responsabilidad social con libre empresa. Es libertad de empresa también con, digamos, atención social y que el Estado sea el responsable en temas de salud y en temas de educación. Pero esa es la postura que ha manejado su papá desde el 98. PRE, CFP, APRE, Movimiento Indígena y Partido Socialista. Fue el partido que lo apoyó En el año 98, en el año sí. 98, que en el año 2002 ya tenía su Él propio en el partido. 98 fue el candidato del PRE. Yo me acuerdo con esta alianza que usted acaba de decir, la Fue primera el candidato del incursión PRE, política. CFP, Sí, sí, sí. APRE, Pero, Partido Socialista. aparecía en la lista 10, pues, en el casillo de la lista 10. Bueno, aparecía en la lista 4 también, el CFP. No, de acuerdo. Y después en 2002 el PRIAN. Pero digo, y ya que hablamos de su papá, ¿a usted no le hizo ruido el famoso video donde su papá se presenta como precandidato a la presidencia? Bueno, yo creo que cualquier persona tiene la libertad de querer ayudar al Ecuador como quiera. Pero le cogió de sorpresa, usted se lo imaginaba. No hubo ya una lo sabía. conversación interna de papá, me voy a lanzar a la hablamos con él, presidencia. hablamos todo el tiempo. Él en un momento sí lo pensó, después se arrepintió y al final me terminé inscribiendo yo. Lo puede ver también, ya que es importante ver los hechos. Los hechos es que yo estoy inscrito. ¿Cuál sería la participación de su padre en un eventual contexto en el que usted gane la presidencia de la República? Yo recibo consejos de mis padres y de mi padre y de mi madre, desde que soy niño. Continuaré teniendo una buena relación con ellos. Él tiene una amplia experiencia en el área económica, en el área empresarial, y con gusto aceptaré cualquier consejo que me quiera Su dar. relación con el abogado Álvaro Noboa Pontón es una relación buena, cercana, muy cercana, estrecha. Sí, así es. Mi hijo se llama Álvaro Noboa Balbonesi, es su ahijado. Si es que usted, en este eventual caso en el que llegue a la presidencia de la República, ¿asesorarían su padre y su madre, como usted bien dice, que también tiene experiencia política, en la conducción del gobierno, o ya ellos están retirados de la política? Ellos me pueden aconsejar a mí en lo que ellos quisieran. Es mi deber como presidente, como mandatario, recibir consejos, procesarlos y ver si es que los uso o no los uso. Yo regreso un poco y con esto vamos, antes del corte, a cerrar la idea. José le preguntó sobre un tema distinto, pero ¿qué pasaría? Porque recuerdo con las acusaciones de su ex esposa también decía que usted ha utilizado la justicia para presionar, y ella decía que está muy presionada en distintos ámbitos de la justicia. Si usted llega a ser presidente de la República, tendría un nivel de poder muy superior. Es normal que haya una preocupación sobre cómo puede ingerir, en cualquier caso, en contra de su bienestar si ella le denuncia por violencia psicológica. De nuevo, ya que usted ha investigado tanto de ese tema, revise qué caso yo he ganado usando la justicia. Al revés ha sucedido. He perdido todos los casos, ya que su padre, contratista del Estado, y fue contratista de Facilitel, acuérdese también. ¿Qué Haga casos eso. ha perdido? ¿Casos como cuáles? Casos como en primera instancia, segunda instancia de daño moral, casos como, bueno, han archivado denuncias de O ellos sea, que hacia tiene mí. denuncias por daño moral que usted No, ha perdido. es que daño moral no es una denuncia. De nuevo, investigue, es una demanda civil, denuncia penal. Listo, Daniel. Con esto nos vamos al segundo bloque para continuar conversando con el candidato a la presidencia, Daniel Noboa Así. Volvemos. Regresamos a Los Irreverentes y seguimos conversando con Daniel Noboa. Él es candidato a la presidencia por la Alianza ADN. Daniel, el voto joven es el voto tal vez más importante dentro de estas elecciones, porque entre millennials y centennials conforman más del 54% del padrón electoral. ¿Cuál es su motivación? ¿Cuál es la propuesta que existe para las problemáticas que precisamente afectan a la juventud ecuatoriana? Bueno, primero tendremos el decreto Juventud, en el cual de los 350.000 empleos que ofrece el Ejecutivo, que da el Ejecutivo, un tercio de eso lo vamos a destinar para jóvenes menores de 29 años, que asimismo como el 54% del padrón es de millennials y centennials, los menores de 29 años son el 35%. Y esa gente tiene el 10% de desempleo, 33% de subempleo. Es una política de contratación, no es ley, no se va a volver a reformar la Constitución para eso,
vamos a empezar con una política de contratación pública. Ya. Y Daniel, le pregunto esto porque precisamente, ¿usted cree que es la representación o que podría ser la representación del voto joven cuando, mientras usted pudo formar su primera empresa a los 18 años según la hoja de vida que tiene colgada en la Asamblea Nacional, el ingreso promedio de los jóvenes del Ecuador es de entre 18 y 32 años no es mayor a los $510 mensuales? En ese sentido, por más que usted sea uno de los candidatos más jóvenes, representa en realidad las necesidades que tiene la juventud ecuatoriana. Ser un candidato no significa tener las mismas condiciones que la mayoría de la población, significa darle soluciones a la mayoría de la población. Pero para buscar Entonces, estas soluciones, ¿no sería importante tener un candidato que haya salido o que al menos haya vivido las condiciones en que la mayoría de los jóvenes tienen en este país? Yo creo que estoy en desacuerdo con eso. Creo que una persona puede empaparse, puede conocer la realidad, puede ver como ejecutivo y antes de eso como asambleísta y antes de eso como empresario y presidente de una fundación, cuáles son las necesidades de los jóvenes. ¿Cómo ha hecho usted para ver cuáles son las necesidades de los jóvenes? Bueno, hemos trabajado con la Fundación ADN, el cual trabajamos en desnutrición infantil, trabajamos con madres solteras, trabajamos también en programas de emprendimiento juvenil, en el cual asistimos dando becas, asistimos también dando créditos pequeños a microempresarios jóvenes. De esa manera estamos en constante contacto con las necesidades de la juventud y trabajaremos para eso. ¿Y usted tiene diseñada una propuesta de política pública para esta experiencia privada que usted señala, la manejaron desde una fundación, pasarla a manos del Estado? Sí. Amplificarla. Todo está conectado. Y todo está conectado inicialmente con la parte económica. Si logramos solucionar la parte económica, podemos tener dinero para lo social, podemos tener dinero incluso para la Su seguridad. prioridad será la economía. No, estoy diciendo que Le pregunto. de ahí se empieza. Mi prioridad va a ser la seguridad, que está entrelazada con la economía, porque necesitamos financiar los programas de seguridad. En año y medio, ¿por dónde empezar, Daniel? Empezaríamos con una consulta popular, los primeros 90 días, en el cual trataríamos los temas de seguridad, los principales, rol de las Fuerzas Armadas, cómo se categoriza el terrorismo y hasta dónde se puede llegar, protección de fronteras, reformas en la función judicial, protección a los fiscales y jueces que verdaderamente merecen ser protegidos, y a los que no, los corruptos, y que se vayan presos 30 años. Y en la parte económica, una reforma tributaria en la cual se diferencie los ingresos de personas naturales con compañías. La gran mayoría de las naciones que han salido adelante en un contexto económico malo como en el que vivimos actualmente, ha sido así. ¿Cómo se atrae la inversión? Si tienes una tasa fija del 22% de impuestos para las compañías, puedes atraer inversionistas extranjeros ya que compites con tus otros países de la región. Y la tasa como individuos progresiva, el que menos gana paga menos, el que gana más Pero ese es paga el más. concepto del impuesto a la renta, por ejemplo. Sí, pero no hay diferenciación. No hay una tasa corporativa competitiva a nivel de región. A nivel de región, nosotros no tenemos una tasa tributaria o una tasa de impuestos competitiva. En este momento, ¿qué es lo que tenemos? Competimos con Colombia, con Perú, con el sudeste asiático, en los cuales ellos pueden devaluar su moneda. Nosotros como país dolarizado es muy difícil devaluar la moneda. Entonces tenemos que ser competitivos tributariamente, tenemos que ser competitivos en la parte de combustibles, energético y en insumos como el Pero agua. en el tema tributario que usted plantea, necesariamente eso pasa por una reforma que tiene que ir a la Asamblea Nacional. Correcto. ¿Cómo le ve usted ese panorama? Bueno, no sabemos cómo se va a conformar la próxima asamblea, pero es probable, digo, que si usted llega a la presidencia de la República, tal vez no tenga una asamblea aliada, sino más bien una asamblea de oposición. Y usted ya tiene la experiencia de haber estado en una asamblea Claro. que dijo ser difícil usted mismo y que era la asamblea de los conocidos bloqueos, por ejemplo. Bueno, sí, pero si es que vemos la historia, ¿qué pasó en esta asamblea pasada? Primero, el presidente de la República se pelea con la persona con quien comparte papeleta. Problema de uno, legislativo. Segundo, termina traicionando al bloque legislativo más grande de la asamblea, que es el correísmo. Ya vamos con el segundo problema. Y el tercer problema es que se termina aliando, en este caso, política que no comparto, creo, con Pachacute, que son ideológicamente opuestos.
y eso terminó con el implosionando. resultado. Correcto, termina implosionando. ¿Con quién se le haría a Entonces, usted entonces? Yo de tendría que llegar? conversar con todos. Tendría que hablar con mi responsabilidad como presidente de la República. Tengo que hablar con todas las bancadas y llegar a consensos, llegar pues a acuerdos en el que pueda sacar adelante las leyes. Si Sobre- no, no va a pasar. Sobre la consulta popular que mencionó hace un momento, usted dijo, preguntaría sobre el rol de las Fuerzas Armadas. ¿No es la misma pregunta que ya se votó recién? ¿O cuál sería el enfoque en este caso, por un lado? Y por otro lado, sobre la protección a jueces, la reforma judicial, ¿qué concretamente incluiría la consulta popular? Bueno, hablemos de la parte del ejército. En este momento trabajamos con bandas contra organizaciones narcoterroristas, como fue el ETA en España, como fue la FARC en Colombia, como ha sido pues Sendero Luminoso en Que bueno, aquí en nos han Perú. explicado algunos expertos que no se puede comparar porque no tienen un componente político. Digamos, esto es crimen organizado y las otras que usted hace mención, hay un componente político, según nos han explicado varios expertos en este espacio. El terrorismo no necesita tener un componente político, sino de violencia y de terrorismo social. El concepto general de terrorismo lo vi hace 1 año y medio aproximadamente ante la UIP cuando hablamos, yo fui delegado de la Asamblea para tratar del terrorismo. Entonces, eso es lo que está pasando en este momento. Tenemos organizaciones delictivas que se meten en el sistema financiero, que se meten en el sistema judicial, que se meten en ministerios. Ya están involucrados, ya están metidos. Entonces, tenemos que cambiar un poco el rol de las Fuerzas Armadas para que combatan a estos grupos narcoterroristas. ¿Qué es lo que se puede hacer? Temas puntuales. Primero, las fronteras. Tiene que haber un control militar serio en las fronteras. 2/3 partes de la droga que entra al Ecuador para después salir por puertos viene de la ¿Pero frontera. qué se consulta ahí? Y en los puertos. En los puertos como... Porque el control en finalmente en es los una puertos- potestad en los que vía puertos decreto con- en se los puede puertos resolver por parte del containerizados- presidente. En ¿Qué los se puertos consulta? containerizados sale el 70% de la coca también. Entonces, si los militares están en las fronteras y también están en presencia en los puertos, de esa manera ayudas a financiar a las organizaciones delictivas. De ahí, la UAFE ha sido un saludo a la bandera de estos últimos 2 años. Ha entrado el dinero que ha querido, ha pasado cualquier cosa, el cual le da flujo a los criminales. Y tampoco existen oportunidades de trabajo para los jóvenes. Por eso, bueno, menores de 29 años, 10% de desempleo, 33% de subempleo. Sí, pero no me contesta qué se consulta. Esa es la gente que se vuelve, o sea, los militantes, la milicia de las organizaciones narcoterroristas. Tenemos que trabajar en conjunto para que todo eso se elimine. ¿Qué se consulta? ¿Qué se consulta? Específicamente. Porque lo que usted ha mencionado, eso, como decía Sol, con un decreto usted podría asignar el rol de las Fuerzas Armadas en puertos y en fronteras, o el tema de la UAF, eso se lo puede hacer por decreto, entiendo yo, ¿o no? Bueno, la UAFE se lo puede hacer por decreto. La protección de fiscales y jueces, la función de protección hacia los fiscales y jueces sí se lo debe consultar, porque en este momento ni la policía ni las Fuerzas Armadas protegen correctamente la función judicial. De ahí la reforma tributaria, la forma rápida en que se lo puede hacer es preguntándolo en consulta popular. De esa manera usamos herramientas democráticas para obtener resultados rápidos. Asimismo como decretos ejecutivos o leyes económicas urgentes. De esa manera, con estos 3 elementos, podemos hacer las cosas rápido en 18 meses y sacar adelante al Bueno, país. eso también es lo que pensaba el gobierno de Guillermo Lasso, que decía que la consulta popular era la manera más rápida, y lo que vimos fue que precisamente la consulta popular que lanzó no se aprobó. En ese sentido, para Además usted- que no fue lo primero que propuso, ¿no? Se demoró Sí, no casi fue lo 2 primero. años. Y cuando ya lo hizo, no tuvo ni siquiera la aceptación. En ese sentido, ¿cree usted que la consulta popular de un gobierno que entre, que venga, que sea de transición, va a encontrar precisamente el camino adecuado para que sea aceptada por la población? Sí, sí creo. No creo que debería hacerla en el último mes, como trató de hacerla él, pues en el segundo año, si no se hace al inicio, se hace los primeros 90 días la consulta popular. De esa manera, pues, se consulta rápidamente al pueblo, el pueblo decide y avanzamos. Gracias, Daniel, por aceptar nuestra invitación. Esta fue la conversación con Daniel Noboa Asín. Él es candidato a la presidencia por la Alianza ADN. Vamos a una pausa y volvemos.
Regresamos ya después de haber conversado con Daniel Noboa, candidato a la presidencia, y precisamente uno de los temas que yo topaba dentro de la entrevista era ¿quién es Daniel Noboa? ¿Qué defiende? ¿Cuál es ideología? Y es algo que hemos nosotros hablado en este espacio constantemente. Porque cuando estas figuras políticas llegan al poder, empezamos a ver problemas como los que se están dando en estas fechas precisamente en Guayaquil con el alcalde de Guayaquil. ¿Por qué? Porque el municipio de Guayaquil ha decidido negar el permiso para realizar la marcha del orgullo LGBT en las históricas calles del centro de la ciudad. El alcalde, Aquiles Álvarez, que creo que teníamos para graficar la respuesta que tiene el alcalde, porque las organizaciones LGBT han protestado precisamente de por qué se ha negado este permiso que se viene dando ya por muchísimos años la marcha en el mismo espacio. El alcalde Aquiles Álvarez defiende esta decisión que supuestamente se sustenta de manera técnica por el tráfico que esta marcha ocasionaría. Lo que yo me pregunto es, ¿dónde estaban esos mismos estudios técnicos cuando se permitió el sábado 27 de mayo la peregrinación de la Virgen que recorrió 22 cuadras de la ciudad de Guayaquil con el apoyo precisamente del municipio? Tenemos que entender este tema entendiendo desde el mismo objetivo de la Marcha del Orgullo, que es precisamente permitir que las diversidades sexogenéricas se expresen en el espacio público. La marcha es una muestra política de las personas LGBTI de decir, estamos aquí y vamos a seguir aquí. Sin entender esto, el alcalde además propone en una respuesta que le ha dado a las organizaciones LGBT que la marcha se traslade al Parque Samanes. Y no, señor alcalde, las personas LGBTI hace rato que ya no habitan únicamente los parques y las discotecas. Sorpréndase de saber que las personas LGBTI hoy en día tienen derecho a habitar todos los espacios públicos, incluidos los medios, la política, el trabajo y sobre todo las calles. ¿Y de dónde vienen estos rechazos que vemos el día de hoy? Precisamente del sector político que intenta captar votos en estas elecciones presidenciales, diciéndose ser un movimiento progresista y asegurando que de llegar al poder no lo harán desde las percepciones personales. Yo les pregunto, Sol y Fabricio, tal vez cuando vemos que estos mismos grupos de poder regresan al poder, nos damos cuenta que los derechos de las más llamadas minorías nunca en este país están escritos en piedra. Sí, y sobre todo el ruido más grande, porque yo escucho gente que te dice, pero ¿por qué le reclaman a Luisa y no a Topic? Y no bueno, porque se supone que el movimiento progresista que se autodefine como tal es el de la Revolución Ciudadana, con ahora su alcalde Aquiles Álvarez a la cabeza. Entonces resulta inaudito que un movimiento que se dice progresista ponga trabas y pretenda que la marcha se haga en un sitio donde no se vea tanto, a escondiditas, y es un poco seguir con esta dinámica de que hay ciertas manifestaciones que están bien, a la Virgen, al culto, porque somos un país católico, etcétera, que está perfecto que se manifieste, pero ¿por qué lo uno sí y lo otro no? Pero es que puede haber una combinación de las dos cosas. Por supuesto, tiene por que ejemplo, haber, oye, en democracia conviven esas yo, por cosas. ejemplo, yo soy católico. Por supuesto. Ya, pero al mismo tiempo tengo un profundo respeto por las diversidades. O sea, perdóname, ya no estamos en el siglo pasado. Yo creo que ya hay gente que tiene que sacarse el chip. Ya, y o sea, ese argumento del tráfico me parece tan tirado de los cabellos. Pero es absurdo, es que no tiene sentido. Y ojo, Entonces, que el municipio de Guayaquil tiene una ordenanza de 2019 que tiene que prevenir, que dice la ordenanza que tiene que prevenir y erradicar el discrimen contra la comunidad LGBTI. Imagínense si el tráfico fuera una excusa suficiente para que no se den este tipo de muestras. Aquí en Quito, por ejemplo, no habría ninguna competencia deportiva. Nunca. Nunca, jamás. Si el tráfico fuera una excusa viable, una consideración, entonces no existiría ninguna muestra, por ejemplo, en Semana Santa. Oye, la semana pasada alguna gente estuvo molesta por el tema de que cerraron algunas calles de Quito por la 15K, la Quito Últimas Noticias, que es una tradición aquí. Y mucha gente, en cambio, reaccionó en redes diciendo, bueno, no se molesten, es una vez al año, es un día, es domingo, no es todo el día y por Dios, en Nueva York, en Manhattan, te cierran Manhattan para la maratón de Nueva York. Las ciudades para el Tour de Francia te cierran un domingo, el domingo que se acaba, el Tour de Francia te cierran las principales calles de París. En el Giro de Italia te cierran las principales calles de Roma un domingo. O sea, pero a veces tenemos esta actitud tan pequeña, a ratos tan primitiva y tan obtusa. Ve, por último, hasta yo puedo discutir aquello. Lo que yo no puedo discutir a esta hora, en este punto, en pleno siglo XXI, en el año 2023,
que sigas pensando en limitar las expresiones de las diversidades. O sea, para mí no tiene sentido. Además que se utilizan términos que son extremadamente peligrosos. Solo el mismo hecho que el alcalde diga, perfecto, vayan al Parque Samanes. La comunidad LGBT tuvo en un momento, cuando la homosexualidad era ilegal hasta el año 97, tuvo precisamente que habitar los parques porque era el único lugar donde podías expresar de manera oculta tu sexualidad. Y entonces yo digo, no, señor alcalde, no vamos a regresar a eso. Hay un no vamos simbolismo, a regresar a eso. porque es Hay un casi simbolismo súper decirte, fuerte. regrésate al closet, Sí. ¿no? Y después de toda la lucha que ha tenido que hacer el colectivo LGBT, no se va a regresar al parque, no se va a regresar a la discoteca, y yo creo que eso es, también el alcalde habla de las soluciones y dice, el municipio tiene que pensar para el público en general. Es decir, que las diversidades no son parte del público en general. Volvemos a ese discurso de decir, no, es que yo por tratar de hablar por el público general no puedo ver a las diversidades, no puedo ver a las etnias, no puedo ver a las mujeres, porque no son parte del público en general. ¿Quién es entonces parte del público? El público en general es que en el espejo se ve como yo. Entonces, es decir, la gente que se parece al señor alcalde Aquiles Álvarez, y los que no, porque son diversidades sexuales, minorías entre comillas, porque minorías no necesariamente somos ni las mujeres, ni las diversidades, ni los afros, etcétera, pero concuerdo totalmente con lo que dice José Luis de este simbolismo y este anuncio de decir regresen a manifestarse donde se les vea menos, donde interrumpan menos, donde incomodan menos, donde estorben menos, como si tuvieras que ocultarte por una preferencia, una opción, una forma de vida, una forma de expresar tu sexualidad, una forma, un origen social, digamos, todos en un país, como bien decías Fabricio hace un rato, en un país democrático, amplio, diverso, hay cabida para todos y tienen que ser garantizados los derechos de todos. Bueno. Mañana, si es que se pide, y con esto voy a cerrar, si es que se pide permisos como corresponde para una marcha en favor del señor Aquiles Álvarez, dudo que ponga trabas para que ocurra. Por el tráfico. Claro, imagínate, yo espero, digamos, hacemos votos porque el alcalde recapacite, porque el alcalde recule. Que recule. Y es por presión, interesante. porque por convicción, porque le hicieron entender, pero que cambie, por Dios, alcalde. Es interesante analizar que esto no sucedió incluso en los municipios anteriores que eran y que conocidos y no tenían problema de decir que eran municipalidades conservadoras. Incluso en ese momento no se dio este tipo de rechazo. Por ejemplo, Cynthia Viteri intentó prohibir, o más bien no dar los permisos para que se dé la marcha del 8M, me parece que fue hace 1 o 2 años, y tuvo que precisamente rectificarse, porque la ciudad es un órgano vivo, la ciudad, tú no puedes decir que no haya expresiones, no solo LGBT, de todo tipo de diversidades, incluso expresiones religiosas, por ejemplo. Yo no creo que los colectivos LGBT digan, no, imposible, no deberían haber peregrinaciones a la Virgen. O sea, ese no es el punto es que la diversidad completa de una ciudad se sienta. Pero además se sienta presente. ese argumento del tráfico igualmente te refleja una cosa adicional, por lo menos busques en otro argumento, pero te refleja el hecho de que lamentablemente en el Ecuador las principales ciudades, las ciudades más grandes, están pensadas, diseñadas, si le compramos ese argumento, diseñadas pensando en el tránsito de vehículos y no en el tránsito de personas. Además. O sea, por el amor de Dios, miremos. Exacto. Pueden ser odiosas las comparaciones, pero mirémonos en el espejo de ciudades europeas en donde hay otra concepción cultural, de tránsito, etcétera. Concibamos, empecemos a hablar sobre concebir ciudades para los ciudadanos. Exacto. Ciudades para los ciudadanos y no solamente para los vehículos. Exacto. Y comprándole el argumento que puso el alcalde. Y entender por qué se dan las cosas creo que es muy importante, sobre todo cuando estás gobernando una ciudad que es diversa, y entendamos por qué en las principales ciudades del mundo precisamente este tipo de marchas se dan en los centros de las ciudades, porque los centros son donde está el orden político, donde está el orden religioso, o sea, tiene una razón de ser. Ese es el problema cuando damos soluciones sin entender el origen de las cosas. Muy bien. Con eso vamos cerrando. Vamos cerrando este capítulo. ¿Este fue de día los miércoles o día de miércoles para usted? En este país todos los días son de miércoles. Pero muchas gracias, Sol, muchas gracias, Fabricio, por estar aquí un día más, y nos vemos mañana con un programa más de Los Irreverentes.